Considero necesario hacer un paréntesis indispensable para detener la lupa en la emblemática mención de Peiret a Alberdi en un texto tan singular como el Principio Federativo. Y ello me sirve como puntapié para abordar uno de los paralelismos que me interesa establecer con el autor de Las Bases, otro de los grandes pensadores de la época, cuya influencia resultó tan decisiva en las circunstancias que contribuyeron a marcar la organización del Estado argentino, como finalmente ajena a sus intenciones, rasgo que comparte ciertamente con Peiret. Mencioné antes que Peiret encuentra en Alberdi un intelectual respetable, y la referencia aludida evidencia esa consideración. Sin llegar a tener una relación fluida entre ellos, las perspectivas de ambos pensadores permiten señalar diferencias profundas, pero también llamativas coincidencias, que se profundizarán en los escritos de madurez de Alberdi. En una escueta enumeración señalo en especial algunas de las semejanzas: la impugnación descarnada a las élites liberales, la acusación que les realizan de inconsecuencia con las ideas del liberalismo, en especial en relación con la brutal represión a las autonomías provinciales, el cuestionamiento a la centralidad de Buenos Aires en la política nacional, el intento de incorporar la comprensión del papel de los caudillos federales y los sectores a los que representan como elemento identificatorios de la democracia espontánea, el asedio a la fórmula sarmientina de civilización o barbarie, entre las más importantes. Por otra parte, también Alberdi es partidario de la idea de federación, lo que podría configurar un singular punto de confluencia, como se intuye a partir de la mención que Peiret realiza en la presentación de El Principio Federativo. Sin embargo, esa impresión es superficial. El abordaje del pensamiento federativo en uno y del federalismo en otro presenta una distancia insalvable, como trataré de mostrar. La idea de federación en Alberdi no traspasa una noción de organización institucional, administrativa incluso, tributaria de la vertiente de pensamiento republicano federal que se remonta a autores como Benjamin Constant y de Alexis de Tocqueville, mientras que en Peiret, decididamente influido por Proudhon, el principio federativo es un eje de estructuración de aspectos no solo políticos institucionales, sino fundamentalmente socioeconómicos. Cuando Alberdi se refiere a economía en diferentes textos, pero en especial en Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, deja en claro su mirada sobre las distintas escuelas económicas de la época y diferencia dos corrientes centrales: la mercantil, representada por Colbert, ministro de Luis XIV, que solo veía la riqueza en el dinero y no admitía otros medios de adquirirla que las manufacturas y el comercio. Seguía naturalmente el sistema protector y restrictivo, la intervención limitada y despótica de la ley en el ejercicio de la industria. La economía socialista de nuestros días, que ha enseñado y pedido la intervención del Estado en la organización de la industria, sobre bases de un nuevo orden social más favorable a la condición del mayor número. Por motivos y con fines diversos, ellas se dan la mano en su tendencia a limitar la libertad del individuo en la producción, posesión y distribución de la riqueza. Alberdi no duda: estas dos escuelas son opuestas a la doctrina económica en que descansa la Constitución argentina, un alegato que suele recordar los sectores del liberalismo económico argentino, los cuales prefieren soslayar otros aspectos del pensamiento de Alberdi. En cambio, la Constitución argentina se inscribe enfrente de estas dos escuelas y al lado de la libertad, en la escuela llamada ciocrática, representada por Quisney, y la grande escuela industrial de Adam Smith. Esa corriente, sostiene, flaqueó por no conocer más fuentes de riquezas que la tierra, pero tuvo el mérito de profesar la libertad por principio de su política económica, reaccionando contra los monopolios de toda especie. A ella pertenece la fórmula que aconseja a los gobiernos: dejar hacer, dejar pasar, por toda intervención en la industria. Esta escuela, según Alberdi, conserva hasta hoy el señorío de la ciencia
y su apóstol más lúcido es Juan Bautista Say. Por el contrario, como ya vimos y ampliaremos más adelante, Peyret rechaza de plano esta doctrina. Sostiene que ese principio, el laissez-faire, laissez-passer, proclamado por los discípulos de Adam Smith y de Say, ha producido un mal orgánico de la sociedad, una consecuencia inevitable del libre juego de las fuerzas económicas, y acusa a sus defensores de haber hecho surgir un nuevo feudalismo, una aristocracia financiera, con todo tipo de privilegios y monopolios. Pero también asegura que la economía política dista mucho todavía de ser una ciencia y que son falsos, no verdades de ciencias, los dogmas que sostienen los ortodoxos, la escuela inglesa, Adam Smith y sus sucesores como Ricardo, McCulloch, Say y toda la secta de Manchester, de los librecambistas. Imposible reconciliar en este aspecto el pensamiento de ambos. Volveremos sobre este punto en el capítulo dedicado a las impugnaciones del liberal Peyret a los liberales de su época, a los cuales acusa precisamente de no ser consecuentes defensores de las libertades de los sectores humanos. Volviendo a la idea del federalismo en Alberdi, en un agudo estudio sobre el tema, Santiago Argüello y Yanela Cavallo concluyen que en el autor de las bases, el federalismo consiste en establecer un Estado intermediario entre la independencia absoluta y recíproca de varias individualidades políticas y su completa fusión en una sola y única soberanía. Estamos ante la idea de gobiernos mixtos o federalismo unitario, que permite amalgamar las dos tendencias sociales y políticas originarias, la unidad y la federación, en un sistema compuesto, salvando así la errónea concepción de localizar la civilización en las ciudades y la barbarie en el campo, error de historia y de observación que produce anarquía y antipatías artificiales entre formas éticas que se necesitan y completan. De esta forma, aseguran que con su fórmula constitucional, Alberdi quiso satisfacer intereses sociales contrarios y a la vez establecer un equilibrio entre centralización política nacional y descentralización administrativa provincial. Estos autores, además, incorporan una precisión respecto de las fuentes, inspiraciones y alcance del tipo de federalismo que postula o el que suscribe Alberdi. Muestran que si bien en los estudios sobre el origen del Estado argentino, el liberalismo quedó asociado al unitarismo y el federalismo asociado a cierto tradicionalismo, ese esquema no responde a los rasgos liberales clásicos como aparecen en Constant o Tocqueville, para quienes entre los propios fundamentales de cualquier organización política acorde con la libertad, cuenta la descentralización federal. Inscriben a Alberdi en esa tradición y de ese modo encuadran la ubicación de este insoslayable protagonista y pensador del liberalismo argentino del siglo XIX. En esa misma vertiente a la que adscriben a Constant y a Tocqueville, también presentan una rica pero a menudo desatendida tradición de la teoría federal decimónica. Entre otros autores incluye como antecedentes al Rousseau de la Considération sur le gouvernance de Le Poligny, pero también a Pellegrino, Rossi, Joseph Proudhon y que termina en el siglo XX con Denis de Rouermont. Además, siguiendo a Constant, diferencian entre un federalismo vicioso, entendido como la asociación externa de estados independientes y que tiende al aislacionismo, y un federalismo virtuoso, en el que se articulan la centralización política, con un ejecutivo nacional o federal, y la descentralización administrativa de los poderes locales estaduales. La asociación general no está en cuestión, ni tampoco la independencia de las fracciones particulares, en todo aquello que no supone riesgo a la asociación general. Este enfoque liberal, formal, constitucional o de forma del federalismo, del que deviene el pensamiento de Alberdi, es, en cambio, solo un costado de la ambiciosa perspectiva del principio federativo que alienta Proudhon y Peyret, que aspira a vertebrar la vida completa de la sociedad. Es Proudhon, en un párrafo traducido y publicado por Peyret en El Uruguay, quien lo sintetizará de esta manera. Todas mis ideas económicas, elaboradas desde 25 años a esta parte,
pueden resumirse en estas tres palabras: Federación Agrícola Industrial. Todas mis miras políticas se reducen a una fórmula semejante: federación política o descentralización. Y como mis ideas no son para mí un instrumento de partido ni un medio de ambición personal, todas mis esperanzas de actualidad y de porvenir van expresadas por este tercer término, corolario de los dos otros dos: federación progresiva. Creo necesario enfatizar, en palabras del propio Alberdi, de qué manera constreñía su abordaje del asunto a una cuestión administrativa, de forma menor dentro de la cual más importante, que era la definición republicana. No está en la República el escollo, sino en la mala organización de la República, la forma adecuada en que su vida quiere desarrollarse. La cuestión no es de monarquía y de república. En América no cabe cuestión sobre este punto. La cuestión es de centralización o de descentralización, de unidad invisible o de unidad múltipla. La cuestión es de forma, en una palabra, no de fondo, constitucional y no social, de organización, no de derecho. Queda claro entonces que existe un abismo entre el federalismo, como lo entiende Alberdi, cuestión de forma, no de fondo, y el principio federativo en el enfoque de Peyret, tributario de Proudhon y portador de un programa social y económico, además de político institucional.